Buenas tardes, vamos a iniciar. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en reacciones de oxidación, creo, o de reducción. ¿En qué nos quedamos, muchachos? ¿En oxidación o en reducción? Creo que todavía nos quedamos en reducción, Mesa. Bueno, entonces habíamos quedado que la oxidación es el aumento de átomos de oxígeno o grupos carbonilo y la reducción, la disminución de estos grupos carbonilo o átomos de oxígeno en la estructura del azúcar. Entonces, en esta, como estamos hablando de reducción, pues vamos a tener pérdida de átomos de oxígeno o de grupos carbonilo. En este caso, para esta reacción, lo que vamos a perder es el grupo carbonilo que va a pasar de aldehído a un grupo hidroxilo de un alcohol. Y esto va a ocurrir a través de una deshidrogenación, de una hidrogenación catalítica. En donde, pues en el matraz, el catalizador es el níquel, es un catalizador orgánico, y en nuestro cuerpo, evidentemente, las enzimas. Ellas son las que van a proveer los hidrógenos que se van a estar añadiendo a esta estructura. Vienen y se añaden aquí el primer hidrógeno, se deslocaliza esta carga, queda la carga negativa y aquí se une el siguiente hidrógeno. Para formar este hidrógeno es el que forma parte del hidroxilo, y uno de estos dos hidrógenos de este CH2 pues es el otro que se añade, ¿no?, en esta estructura, y así pasamos de un grupo carbonilo a un grupo alcohol, y pasamos de una D-glucosa al glucitol o aditol o sorbitol, ¿sale? Estos son nombres comunes. Entonces, la reducción de los grupos aldehído y cetonas de los monosacáridos producen alcoholes de azúcares, es decir, alditoles. En donde aquí acabamos de ver la de reducción de la D-glucosa, que va a proporcionarnos un D-glucitol, que también se conoce como D-sorbitol. Entonces, a los aditoles se les nombra añadiendo el sufijo itol. Y la raíz del nombre del azúcar. Como por ejemplo aquí, partimos de la D-glucosa y me quedo únicamente con esta parte del nombre, con la parte que dice glu, y a este le añado el itol, y así es como obtengo el nombre de D-glucitol.
Para cuando hay una reducción de un grupo cetónico, lo que nos va a producir es un nuevo carbono asimétrico, puesto que esta acetona la vamos a reducir a un alcohol, ¿no? Entonces vamos a perder el grupo carbonilo para obtener un alcohol. Entonces vamos a pasar de un carbono plano a un carbono tetraédrico, así, quiral o asimétrico, es decir, porque ya va a tener 4 sustituyentes diferentes. Por ende, como ya tiene 4 sustituyentes diferentes de esta hidrogenación, porque aquí también vamos a tener una hidrogenación, en donde en un matraz usamos borhidruro de sodio y en el cuerpo usamos otra vez las enzimas, que son las que catalizan, vamos a obtener 2 isómeros, el D-glucitol y el D-manitol. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues lo mismo, ¿no? Los átomos de hidrógeno que provienen de la enzima, se va a adicionar un átomo de hidrógeno aquí. Se deslocaliza esta carga. Tengo la carga negativa, que va a ser la que va a absorber al siguiente átomo de hidrógeno. Y entonces voy a formar estos dos compuestos. Entonces voy a pasar de la D-fructofuranosa a un D-glucitol y a un D-manitol. ¿Por qué? Porque va a cambiar la posición de este grupo alcohol. ¿Sale? A veces va a estar a la derecha y a veces a la izquierda. Dependiendo de en qué posición esté, pues vamos a tener el D-glucitol cuando está a la derecha y el D-manitol cuando está a la izquierda. Por lo tanto, vamos a tener epímeros, porque son epímeros en C2, ¿no? Uno del otro. Entonces, este carbono asimétrico nos va a dar 2 epímeros, que son el D-glucitol y el D-manitol. ¿Sale? Y vamos a tener una mezcla de estos 2 epímeros. Otra reacción que sufren los carbohidratos, y esta la van a estar sufriendo constantemente, sobre todo cuando entremos a ver glucólisis, es la esterificación. En donde un éster, un grupo funcional éster, es así. Entonces, ¿quién se va a esterificar? Los alcoholes libres en la estructura del carbohidrato. Todos estos alcoholes son susceptibles a esterificarse. Entonces, ¿cómo se esterifican? Se puede unir a estos alcoholes libres, ya sea un grupo fosfato o un grupo amino, por ejemplo, o un grupo sulfato, en donde este tipo de esterificaciones suele cambiar las propiedades completamente del azúcar, y eso es obvio porque vamos a pasar de una glucosa a una molécula nueva, ¿no? Ya va a tener una estructura diferente. Entonces, estas propiedades físicas y químicas que van a cambiar son convenientes para el metabolismo, ¿sale? Sobre todo esta esterificación donde se añade un grupo sulfato o un grupo fosfato, son de las esterificaciones que se encuentran o que suceden en la naturaleza. En el caso de los grupos o las esterificaciones fosforiladas, son muy importantes en el metabolismo. Y bueno, ¿qué es una esterificación? Pues no es otra cosa más que la pérdida de este átomo de hidrógeno. Este átomo se pierde y se incrusta cualquier otra cosa, ya sea el grupo fosfato o los grupos sulfato o los grupos amino. ¿Sale? Como se observa aquí. Aquí se incrustó un grupo fosfato y este es el alcohol o el oxígeno del alcohol y solo se unió esta parte, ¿no? El grupo fosfato. A eso se le llama esterificación.
Entonces, estas esterificaciones de los grupos fosfatolíticos son muy importantes y van a ocurrir en la glucólisis. Hola. Entonces, estos compuestos fosforilados son componentes metabólicos importantes. ¿De quién? Pues de las células. ¿Por qué? Porque estas fosforilaciones ocurren durante reacciones en donde están o en donde intervienen los ATPs. Entonces, eso lo podemos observar aquí en la reacción. Donde tenemos la molécula de glucosa y voy a invertir aquí esta es una reacción donde hay que invertir energía y voy a invertir un ATP. ¿El ATP qué es? El adenosín trifosfato. ¿Esto qué significa? Tengo 3 fosfatos en mi estructura. Y de esos 3 yo le voy a donar 1 a la glucosa. ¿En dónde? ¿Quién se va a esterificar? El carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por eso la nueva molécula se llama glucosa 6-fosfato, porque la glucosa se esterificó con un grupo fosfato en el átomo de carbono 6. Y entonces de adenosín trifosfato voy a pasar a adenosín difosfato. ¿Por qué? Porque perdí un grupo fosfato y ahora solo me quedan 2 fosfatos en mi estructura. 2 grupos fosfatos. ¿Con quién lo voy a hacer? Con la enzima hexoquinasa y un cofactor de magnesio. Entonces, esta es una reacción importantísima dentro del ciclo de la glucólisis. La vamos a estar viendo ahí. Y bueno, son importantes desde el punto de vista que muchas transformaciones bioquímicas utilizan esta reacción de sustitución nucleofílica. ¿Por qué? Porque los nucleófilos son moléculas ricas en electrones, es decir, tienen muchos electrones para donar y entonces estos electrones de estas moléculas nucleofílicas, aunque aquí invertimos ATPs, en algún momento estas moléculas nucleofílicas nos van a regresar esos ATPs y nos los van a multiplicar, ¿sale? Entonces vamos a obtener energía de este tipo de reacciones. Entonces, los ésteres de grupos sulfato, es decir, cuando el grupo que se esterifica es un sulfato, estos se encuentran en altas concentraciones en componentes como los proteoglucanos del tejido conjuntivo, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener un montón de esterificaciones de la glucosa, pero con grupos sulfatos. Entonces, otra reacción muy importante son las reacciones de glucosilación. Estas glucosilaciones van a ocurrir ya sea con la ayuda de una enzima o las glucaciones o glucosilaciones no enzimáticas. En donde en las glucaciones lo único que va a ocurrir es que una proteína a través del grupo amino se va a unir ¿a quién? Al carbono hemiacetálico. Y así una proteína se va a glicosidar al unir una molécula de azúcar a su estructura. Y esto va a ser malo, 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 malo. ¿Por qué? Cuando las reacciones de glucosilación
ocurren a través de una enzima, son reacciones pues que deben de ocurrir. Por ejemplo, ¿qué proteínas están glicosiladas? Ya lo debieron de haber visto en biofísica. No, maestra, eso no lo hemos visto, la verdad. ¿No han visto las proteínas que están en la membrana? Casi ni nos da clase, solo nos pone trabajos. Dios santo. Bueno, en la membrana celular está aquí la membrana, y van a tener varios tipos de proteínas. Van a tener las proteínas transmembrana, proteínas periféricas que están al exterior de la célula y otras que están también periféricas, pero en el interior de la célula. Estas proteínas van a tener azúcares, siempre monosacáridos. Van a tener galactosas o glucosas o creo que manosas pegadas a su estructura. No todas las proteínas, solo algunas. Estas que tienen glucosas pegadas a la estructura se llaman glucoproteínas. Estas glucoproteínas lo que hacen son nuestro primer mecanismo de defensa ante virus y bacterias. Ya lo han de haber escuchado, ¿no? La proteína spike del COVID. Bueno, de esas estamos hablando. Esas proteínas son las que permiten ya sea la invasión de la célula o el anclaje de estos virus o bacterias, o son las que los repelen, ¿sale? Son las que justamente nos defiendan para que no se anclen o no invadan nuestra célula. Y además también son las que nos permiten comunicarnos con otras células. Es decir, por ejemplo, cuando está el óvulo y viene el esperma, que ambas son células, solo que células diferentes, donde aquí están sus proteínas con estos azúcares, que él también va a tener estas proteínas con estos azúcares, va a permitir esa comunicación entre ellas y por endocitosis o exocitosis, creo que exocitosis, eso estoy emitiendo. Entra, sale del esperma hacia el óvulo. ¿Por qué? Porque hay esa comunicación célula a célula. ¿Y gracias a quién ocurre? A las glucoproteínas. Entonces, esta glicosilación sí debe de ocurrir y por eso esta glicosilación ocurre con una enzima, porque deben de estar en el cuerpo, ¿sale? Tienen una función específica, la de mecanismo de defensa y la comunicación célula a célula. Sin embargo, va a haber otra glicosilación que es no enzimática. Esta glicosilación no enzimática es la que no debería de ocurrir. La que está catalizada, deje paso con un marcador. Bueno, ya ven, a mí yo les ha de caer mal, pero al menos trato de explicarles. Esta, cuando es catalizada, usamos la enzima glucosiltransferasa. Entonces digo, estas ocurren, pues, ¿para qué? Para formar a estas chiquitinas. Pero tienen otras funciones, las glucoproteínas. Pueden buscar por ahí, también nos dicen cuál es nuestro tipo de sangre, ¿no? Estas definen el grupo de sangre dependiendo del monosacárido que tienen unido. Entonces, ven, sí necesitamos glucosilar proteínas de manera natural porque hay varias funciones. Sin embargo, llega un momento en nuestro cuerpo en donde tenemos altas concentraciones de glucosa. ¿Eso en quién pasa? En los diabéticos. Tienen tanta concentración de glucosa en la sangre que esta glicosidación empieza a ocurrir sin ayuda de la enzima. Ya ni siquiera la necesita. Ocurre, ¿por qué? Porque tengo un exceso de azúcar. Y ahora se los he dicho muchas veces, estos grupitos carbonilo y estos hidroxilos son altamente reactivos. Entonces, hay algo que nunca tenemos que olvidar. En nuestro cuerpo, las reacciones que digan las moléculas y las sustancias son sustancias químicas y su naturaleza química nunca va a desaparecer. Entonces, esta reactividad de estos compuestos sí o sí en algún momento va a ocurrir.
¿ok? Entonces, aunque nuestro cuerpo es un reactor tal cual ingenieril, pero perfecto, con una ingeniería de alto nivel, va a fallar. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos comiendo de manera correcta. Entonces, vamos a tener un exceso de gramos de glucosa en sangre tan alto que esta glicosilación o glucación, la van a poder encontrar así en los libros, ocurre sin necesidad de la enzima. ¿Y cuál es el problema de esto? Que se van a empezar a glucosilar proteínas que no deberían de estar glucosiladas, porque las únicas que deben de estar glucosiladas son estas que les estoy diciendo que están en la membrana celular y las de nuestros tipos de sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando alguna proteína que no debería de estar glucosilada se glucosida? Pues pierde la estructura y por ende pierde la función. Entonces, las personas que tienen diabetes, o no sé si lo han escuchado, pero la diabetes es una enfermedad que es crónica degenerativa. Entonces, ¿por qué es crónica degenerativa? Bueno, todas las enfermedades que son crónicas degenerativas son por varias formas. Son crónicas degenerativas porque interviene la mala nutrición, el estrés oxidativo y la glucosilación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando empiezo a glucosilar en sí proteínas que no deberían de estarlo, voy a empezar a tener fallos en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque las enzimas van a perder su estructura y por ende su función. Entonces, muchos de los síntomas de un diabético son gracias a esta glucosilación que no debería de estar ocurriendo. Entonces, aquí están los pasos del mecanismo de reacción, de cómo se une la proteína, pero al final, pues van a tener esto que ven aquí, la proteína con la glucosa ahí pegada, ¿no? Que sería como esta estructura en donde, pues ya saben, las proteínas son muy grandototas y se pueden unir varias proteínas o varias moléculas de azúcar a la proteína. ¿Por qué? Porque se van a unir al grupo amino, que es el más reactivo, ¿sale? Acuérdense que todos los grupos funcionales son altamente reactivos. Entonces, estos... dime. Para decirle entonces la glucosilación cuando no ocupa de las enzimas es cuando es mala, se podría decir. Sí. Sí, ahí es cuando es mala. ¿Por qué? Porque no debería de estar ocurriendo. Acuérdense, solo las reacciones que ocurren, pues con la enzima, pues evidentemente, si ocurren bajo la reacción de una enzima es porque deben de estar ahí, ¿no? ¿Cómo se producen las enzimas? Las enzimas son proteínas. ¿Y cómo se producen? En el ribosoma. ¿Y el ribosoma bajo quién actúa? Bajo nuestro código genético. Todo lo que esté en nuestro código genético, el ribosoma lo va a producir. Si no está en nuestro código, no ocurre. Obviamente hay veces que nuestro código genético está mal y por eso algunas enzimas no se producen o se producen mal. Pero si esta reacción se lleva a cabo bajo una enzima es porque debería de estar ahí, ¿no? Como les digo, sí tenemos algunas glucoproteínas, tienen monosacáridos en la estructura, pero no todas deberían de tenerlo. Por eso es que estas que ocurren, esta glucosilación no enzimática no es buena para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empieza esa glucosilación por el exceso de la concentración de azúcar en la sangre? Bueno, Bueno, lo que van a hacer es formar enlaces glucosídicos entre el carbono anomérico, que es el que tiene el grupo aldehído o cetona, y entre los átomos de nitrógeno u oxígeno, ¿de quién? De la proteína, ¿no? Que tiene, acuérdense que tiene grupos funcionales amino y ácido carboxílico. Van a formar enlaces glucosídicos tipo N o tipo O, que eso lo van a exponer ustedes el lunes, ¿sale? Así como expusieron enlace peptídico al azar, así van a empezar a exponer enlace glucosídico N u O.
Bueno, estos enlaces glucosídicos NO son características estructurales notables de las glucoproteínas, que es lo que les estoy diciendo. Estas sí deben de estar, tienen una razón de ser. Sin embargo, esta glicosilación ocurre sin la intervención de enzimas en el cuerpo cuando hay un exceso de moléculas de azúcar, es decir, de glucosa. ¿Y quién tiene un exceso de glucosa en la sangre? Pues los diabéticos, ¿no? Entonces, esta glucación cambia las propiedades estructurales y funcionales de las proteínas. Por ejemplo, ocurre una glucación de proteínas de larga vida, como el colágeno y la elastina, y altera los tejidos, tanto vasculares como conjuntivos. Entonces, si ustedes observan a una persona diabética, noten que se va a ver como unos 10 años más grande que otra, aunque sean de la misma edad, que otra que no es diabética. ¿Por qué? Porque el azúcar es un superoxidante, son moléculas que van a oxidar a otras. Entonces, hay estudios que se han hecho, científicos, en donde, por ejemplo, dan 70 gramos de azúcar a una persona, bueno, a varias, porque los estudios científicos deben de ser en varias personas, y miden los radicales libres o superóxidos antes de la ingesta de azúcar y después los niveles son muy altos, lo que esto significa que nos envejece, porque ¿qué nos envejece? Pues los radicales libres en nuestro cuerpo, esos son los que producen el envejecimiento o el cáncer, por ejemplo. Entonces, además, pues imagínense, acuérdense que el colágeno y la elastina son proteínas. Entonces, acuérdense que las proteínas pierden la conformación tridimensional con cualquier cosita, ¿no? Y si con un grupo, por ejemplo, prolina, perdían la estructura, imagínense con una molécula tan grande como un azúcar. Entonces, empieza a haber, obviamente, alteraciones en todos los lugares donde tenemos colágeno y donde tenemos elastina, por ejemplo. También las personas diabéticas se quedan ciegas, no todas, pero algunas se quedan ciegas, empiezan a perder la vista. ¿Por qué? Porque las proteínas del tejido conjuntivo empiezan a desnaturalizarse. ¿Por qué? Porque se están glucosilando, están uniendo la glucosa a su estructura a través de esta glucosilación, ¿no? A través de esta que estamos viendo aquí. Y además, la glucosa, aparte de oxidarnos y hacer una aceleración del envejecimiento. Espérenme, porque mi hija está posando. Voy a encerrar un cuarto. Entonces, les digo, además de que nos van a producir envejecimiento prematuro y nos deja ciega la glucosa, también esta glicosilación la van a encontrar como AG, ¿sale? Cuando diga la palabra AG, me estoy hablando ya de la proteína glicosilada, es decir, a la proteína con la glucosa ya unida a su estructura. Entonces, estos AG inducen la producción de moléculas como las citocinas, que promueven procesos inflamatorios, ¿sale? O sea, estas sustancias van a promover procesos inflamatorios. Y además, cuando estos AG, estas proteínas glicosiladas, se empiezan a acumular, se empiezan a observar trastornos relacionados con el envejecimiento y con enfermedades vasculares. Por ejemplo, hay varios estudios científicos en donde lo que hicieron fue también medir el flujo sanguíneo de las personas antes y después de una ingesta de 70 y tantos gramos de azúcar.
cuando ocurrió la ingesta, el flujo sanguíneo disminuyó 44%, o sea, casi la mitad. ¿Esto por qué pasa? Porque se empiezan a contraer los vasos, gracias a quién? A esta glucosilación de las proteínas, ¿sale? Entonces, aparte de que te deja ciego, viejo, pues también disminuye el flujo sanguíneo. Y eso es a todo el cuerpo, ¿sale? El flujo sanguíneo es en todo el cuerpo. Y además también hay estudios científicos en donde se ha observado que produce trastornos neurodegenerativos, ¿sale? Han hecho resonancias antes y después de cierto tiempo en personas diabéticas y notan los cambios en el cerebro, ¿sale? La degeneración. Entonces, el azúcar literalmente es veneno. No sé si han escuchado o han leído que el azúcar es una droga, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, de ahorita a mañana dejan de comer cualquier cosa que sea carbohidrato, no nomás azúcar. Si ya llámese papas, avena, papitas, como de estas de papas naturales y también de las que venden en la tienda, dulces. Cualquier cosa que sea carbohidrato, lo dejan de tajo, les va a empezar a doler la cabeza, les va a dar náuseas, mareos y además les va a dar ansiedad. Literal, tal cual les pasa lo que a un drogadicto, ¿no? Les viene ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Abstinencia, síndrome de abstinencia. Igualito les va a pasar, igualititito, porque es una droga y es adictiva además. Entonces, y digo, obviamente no deben de dejar de tajo porque les daría hipoglucemia, pero sí deben las concentraciones que uno come de carbohidratos en general deberían de ser pues muy, muy bajitas. ¿Por qué? Porque otra vez todo eso se va a transformar en glucosa y ya vieron todo lo que hace la glucosa, nos destruye por completo. Entonces, estas enfermedades vasculares o dentro de las enfermedades vasculares está la aterosclerosis y entonces supongo que tampoco saben qué es la aterosclerosis porque lo deberían de ver en biofísica. Bueno, la aterosclerosis es una enfermedad en donde está el epitelio, que está en los vasos sanguíneos, destruyen el epitelio. Empieza a depositarse, está aquí el vaso. Déjenme pongo. Vamos a imaginar que este es el vaso. Ay, no, tengo un color menos feo. Y bueno, esta capita de arriba es el epitelio. Perdón mis dibujos, muchachos, pero... O sea, lo rojo es el epitelio, lo que estoy dibujando. Ajá. Y entonces, cuando tenemos una alta concentración de grasas, se empiezan a depositar aquí sobre el epitelio. Y se empieza a hacer una como costra. ¿Son entonces, las inclusiones, maestra, o son otras? Ajá. Entonces, mientras más grande sea la costra, evidentemente el flujo que pasa por aquí de sangre es menor. Entonces, va a llegar un punto en que esta costra como que se rompe y se lesiona, causa una lesión en el epitelio, y como que toda la grasa que empezó, porque también la grasa entra hacia la célula, sale y se hacen aquí unas bolas, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman? Lo que me dijiste, creo, los... Inclusiones. Ajá. Y ahí sí ya para que vean, ya, se taponean las arterias, ¿sale? Cuando ya se rompe, cuando se hace la lesión en el epitelio y se rompe y salen las grasas, esas grasas, acuérdense que las grasas son cadenas lineales de átomos de carbono grandototas, y esas empiezan a atrapar ¿a quién? Pues a los glóbulos rojos. Entonces los atrapan y hacen así como una maraña aquí, y eso, pum, taponea la arteria. Bueno, esa aterosclerosis, que ya de por sí alguien que la tiene es una enfermedad, pues, que es de importancia médica, con la concentración de AGEs alta, hace que la aterosclerosis se intensifique, ¿sale? Entonces, en estas enfermedades vasculares, como la aterosclerosis, las células que recubren pues, los vasos sanguíneos arteriales se dañan con la formación de los AGEs.
Entonces, esto, en pocas palabras, les digo, lo que hace es como acelerar el daño en el epitelio. Entonces, el daño mediado por los AG inicia un proceso de reparación que incluye a los macrófagos y a los factores de crecimiento, lo que desencadena un proceso inflamatorio y que conduce al desarrollo de depósitos llamado placa, que es la que les dibujo aquí en verde, que ocluyen la arteria. O sea, mientras el epitelio mientras no se abra esta, o sea, no se rompa y salga la grasa y atrapa los glóbulos rojos, no pasa nada. La costrita esta se sigue formando aquí, solo reduce la presión sanguínea, ¿sale? Reduce el flujo. Pero hasta ahí todavía no se tapona en la arteria. Entonces, los AG lo que propician también es la formación de esta placa, ¿sale? Que esa placa se vaya haciendo cada vez más gruesa. Entonces, por último, se ve afectada la capacidad de los vasos sanguíneos para nutrir los tejidos cercanos, es decir, por eso es que baja la disminución, o baja, perdón, el flujo sanguíneo, hasta un 44%, como está reportado en los estudios. Entonces, las concentraciones sanguíneas de glucosa demasiado altas que se observan en la diabetes mellitus causan una forma acelerada de aterosclerosis, ¿sale? Entonces, cuando vean, no sé si ya lo van a ver o no lo vieron, pero la aterosclerosis se ve aumentada por ciertos factores, como diabetes o como hipercolestelemia, o cuando tienen más colesterol del malo que el del bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué la diabetes acelera la aterosclerosis? Pues por las glucaciones que están ocurriendo, ¿sale? Por la alta concentración de glucosa en sangre. Así como muchos otros cambios patológicos que ocurren en relación a los AG, ¿sale? Entonces, esto nos va a traer muchos desórdenes o muchos cambios que van a terminar en patologías. Entonces, esto es lo mismo que les dije, ¿no? Muchos diabéticos tienen niveles de glucosa muy altos en sangre, lo que propicia las glucaciones sin enzimas o las glucaciones no enzimáticas, que van a desencadenar un montón de síntomas secundarios de la diabetes misma, ¿no? Como lo que ya vimos ahorita, que es la pérdida de la vista, o la degeneración de la vista, procesos inflamatorios. Ya han visto que esta gente ya no sana de manera correcta las heridas, ¿no? Todo esto tiene que ver, pues, con todos los factores de las glicosilaciones, el estrés oxidativo y además la mala alimentación. Entonces, ¿quién va a generar esto? Únicamente la glicación o glucosilación no enzimática, ¿sale? La enzimática ocurre de manera natural para las glucoproteínas, que viene aquí, ¿no? Dejen borro esto. La glucosilación que ocurre bajo una enzima, que es la enzima glucosiltransferasa, es para producir las glucoproteínas que sí tienen una función específica en el cuerpo. Cuando ocurre sin la enzima, que es la glucosilación no enzimática, es porque ya hay un exceso de glucosa en sangre, promueve la reacción y genera muchos efectos secundarios de este tipo de enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad crónica degenerativa. Y por último, la reacción de Benedict, en donde esta sí ya se hace en tubitos de ensayo en un laboratorio para identificación de azúcares reductores, ¿sale? O sea, para identificar concentraciones de azúcar en sangre. Entonces, lo que ocurre aquí es nada más y nada menos que la oxidación de un azúcar reducido, pues, porque que aunque tiene un grupo carbonilo respecto de pues este está más reducido y este está más oxidado, ¿no? Porque tiene más átomos de oxígeno. Entonces, lo que permite es hacer o identificar azúcares reductores. Para esto tendría que darles un poco de contexto. Déjenlo de manera rápida. Para la oxidorreducción, color. Cuando la materia se oxida, pierde electrones. Y cuando se reduce, gana electrones. Entonces, se le denomina agente reductor. Y a se llama agente oxidante. Se reduce.
Entonces, aunque esta es la molécula que se oxida y es la que pierde electrones, se llama agente reductor porque va a inducir a que se reduzca otra molécula, o sea, esta. ¿Por qué? Pues porque es la que va a recibir los electrones. Y esta que se reduce se le llama agente oxidante porque es la que va a inducir que esta se oxide, es decir, que pierda los electrones. Por eso es que tipo de estas reacciones Benedict lo que está diciendo es que es para identificar azúcares reductores, o sea, hace que estos azúcares reductores son agentes oxidantes. Van a promover la oxidación y si se fijan, que ya está oxidado se va a oxidar todavía más, así que se le llama azúcar reductor. Y estas reacciones tienen importancia en análisis clínicos, ¿sale? Meramente clínicos. Ya lo que van a hacer, pues para ciertas pruebas, identificar ciertos azúcares en la sangre. Pero bueno, tienen que conocer, ¿no? Que estas reacciones que ocurren o para qué ocurren o por qué ocurren o quién las hace. Los hacen los químicos clínicos. Entonces, como resumen, nuestros monosacáridos que van a estar dentro de nuestro cuerpo van a estar sufriendo todas estas reacciones, ¿no? Reacciones de oxidación, de reducción, desoxiderivados o desoxiderivaciones, aminoderivaciones, esterificaciones y derivados complejos. Entonces, estos o estas, cuando sufren reacciones, vamos a obtener varios derivados de azúcares, es decir, vamos a tener moléculas nuevas que surgieron de las reacciones que sufrieron los azúcares, ¿no? Nuevas moléculas que surgieron por las reacciones que sufren los monosacáridos. Entonces, a todas estas moléculas nuevas que surgen a través o a partir de un monosacárido, se llaman derivados de monosacáridos. Entonces, en estos derivados de los monosacáridos, aunque vamos a crear moléculas nuevas, van a conservar su estructura, digamos, general del carbohidrato, que es que están compuestos de ciertos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Si se fijan, por ejemplo, aquí, pues aquí en la esterificación, no estoy perdiendo la estructura del carbohidrato, ¿sí? Lo único que estoy añadiendo es un grupo fosfato, pero mi estructura del carbohidrato, digamos que sigue aquí. Si vemos las reacciones de reducción o de oxidación, pues también, ¿no? O sea, sí estoy perdiendo mi grupo carbonilo, pero digamos que en esencia el carbohidrato se mantiene. Entonces, por eso estos derivados azúcares se les sigue contemplando como hidratos de carbono o como carbohidratos, porque no hemos perdido la estructura esencial del glúcido, ¿no? Entonces, dentro de estos derivados de los glúcidos, los más importantes son los aditoles y los desoxiazúcares, en donde estos se forman, negro. Se forman por reducción y se utilizan de forma comercial en preparaciones alimentarias y farmacéuticas, es decir, se forman afuera, en los matraces, ¿no? ¿Por qué? Pues con fines industriales, para preparaciones alimentarias y farmacéuticas. De estos aditoles o desoxiazúcares, los más importantes es el sorbitol o el aditol. Lo que va a proporcionar es una mejora del periodo de conservación de los dulces. Entonces, ¿qué es el aditol o el sorbitol? Pues un conservador, ¿no? Y la adición de jarabe de sorbitol a las frutas edulcoradas de forma artificial envasada en latas, es decir, a los juguitos, también va a reducir el sabor desagradable de los edulcorantes artificiales como la sacarina. ¿Ven que, por ejemplo, los edulcorantes que son los sustituyentes del azúcar, de la sacarosa, saben feos, ¿no? Y además, también la sacarina no es muy
no sabe muy rica. El sorbitol le va a dar ese sabor dulce, rico a los jugos. El problema es que una vez que nosotros comemos este tipo de desoxiazúcares o de aditoles, se van a transformar en nuestro cuerpo. El sorbitol se va a convertir en fructosa en el hígado. Entonces, pues debemos de tener cuidado. Entonces, estos aditoles no pueden ciclarse, ¿no? Estos no forman los ciclos como la glucosa o la fructosa. Y ello hace que el intestino no los pueda absorber, ¿sale? Por lo tanto, nos van a provocar, pues que nos laxemos. ¿Por qué? Pues porque si es algo que no nos está sirviendo, si el intestino no lo puede absorber, hay que desecharlo. Entonces, sirven como laxantes. Entonces, como también sirven como laxantes, también se utilizan con fines farmacéuticos. ¿Por qué? Porque a personas que no puedan tener la de glucosa en el cuerpo porque son diabéticos, lo que les ponen vía intravenosa es el desorbitol, ¿vale? Entonces, estos son todos los tipos de sorbitoles que podemos obtener por la reducción de la glucosa. Otros derivados de glucosa son los aminoazúcares, en donde contienen un grupo amino en su estructura. Aquí lo único que va a ocurrir es que un hidrógeno que tenía aquí antes, perdón, un ion hidroxilo, se va a sustituir por un grupo amino, ¿sale? Es lo único que ocurre en esta reacción. Sustituimos el hidroxilo por un grupo amino. Generalmente ocurren en el C2, o sea, en el carbono 2. Y además el amino suele encontrarse acetilado en la mayoría de los derivados, ¿sale? Y estos derivados tienen importancias fisiológicas, o sea, se van a tener funciones diversas. Entonces, esta reacción de aminación va a ocurrir en el cuerpo dependiendo de para lo que se usen. Ejemplo de esto sería la D-glucosamina o la D-galactosamina, que tienen funciones fisiológicas específicas en el cuerpo. Otros son azúcares ácidos, que estos se pueden obtener a través de la oxidación, que esa ya la vimos, ¿no? Donde a veces se oxida el carbono hemiacetálico y a veces el carbono terminal. Y pasamos de un grupo aldehído a un ácido carboxílico o de un hidroxilo a un ácido carboxílico. Entonces, este tipo de ácidos que se producen por la oxidación son importantes en los animales, ¿sale? El ácido D-glucurónico y su epímero, que es el ácido L-hidurónico, tienen propiedades específicas en el metabolismo de los animales, en donde en las células hepáticas, y nosotros acuérdense que somos animales, este ácido glucurónico se combina con moléculas como los esteroides, con algunos fármacos y con la bilirrubina, que la bilirrubina es un producto de degradación de la proteína transportadora de oxígeno, es decir, de la hemoglobina. Entonces, estos ácidos se combinan en el hepatocito para mejorar la hidrosolubilidad. Entonces, ¿para qué ayuda a mejorar la hidrosolubilidad? Bueno, pues ayuda a eliminar los productos de los desechos del cuerpo. Entonces, tanto el ácido D-glucurónico como el ácido L-hidurónico son abundantes en componentes carbohidratos del tejido conjuntivo, ¿sale? O sea, estos carbohidratos que llegan al tejido conjuntivo también se van a oxidar para producir estos ácidos. Entonces, estos son los principales derivados de los azúcares, ¿no? Ya sea por oxidación, por reducción, por esterificación, por aminación y ya. Entonces, ¿quiénes son los monosacáridos más importantes? Pues obviamente, pues la glucosa, porque digo, la glucosa es veneno, pero en bajas concentraciones tiene funciones específicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues nos ayuda a obtener energía en forma de ATPs. Y, por ejemplo, ¿quién la necesita más de nuestro cuerpo?
Pues bueno, las conexiones cerebrales. Acuérdense que las conexiones cerebrales ocurren de manera rapidísima, entonces necesitan energía rapidito, ¿no? Y de rápida obtención. Entonces, aquí sí necesitamos carbohidratos de fácil asimilación. ¿Quién más? Las mitocondrias que carecen, perdón, las células que carecen de mitocondrias, como los eritrocitos, también necesitan obtener energía rápidamente. Y también las células que tienen un aporte limitado de oxígeno, como las del globo ocular, por eso es que están en los ojos, también utilizan grandes cantidades de glucosa. Entonces, ¿quién es nuestra fuente de glucosa? Pues plantas que tienen almidón, disacáridos que tienen lactosa, maltosa y sacarosa. La fructosa es otro de los azúcares importantes, puesto que originalmente se denomina lebulosa y suele llamarse azúcar de la fruta. ¿Por qué? Porque la fructosa está en altas concentraciones en las frutas. Y también se encuentra en algunos vegetales y en la miel. Esta molécula es un miembro importante de la familia de los azúcares cetosas. Acuérdense que esta es una cetohexosa. Entonces, por gramo de la fructosa es 2 veces más dulce que la sacarosa. Por lo tanto, es un edulcorante que vamos a estar encontrando también en muchos alimentos. Un edulcorante artificial, ¿no? La fructosa también se utiliza a menudo como edulcorante de los productos procesados. También se utiliza en cantidades importantes en el sistema reproductor masculino, es decir, los espermas van a estar llenos de fructosa, por eso es que dicen que son dulces. ¿Por qué? Pues porque los espermas necesitan moverse rápido. ¿Para qué? Pues para llegar al útero, ¿no? Llegar al óvulo. Entonces necesitan grandes cantidades de energía y por eso es que utilizan mucha fructosa. La utilizan como fuente de energía. La galactosa es otra, pero se me hace que sí, ya la vemos, porque ya se acabó la clase. La galactosa la vemos en la siguiente clase, pero antes de que se me vayan, tienen que ver la tarea. El lunes tienen que exponer, ¿se acuerdan cuando hicieron la exposición flash del enlace, ay, se me olvidó el nombre. Peptídico. Ajá, del enlace, en las proteínas. No se escucha, maestra. ¿Ustedes se escuchan? Como que se No, trabó. se le fue el internet. Nomás que se conecte y le pregunto de las calificaciones. Ah, sí, también yo. ¿A alguien sí le ha subido calificación de sus prácticas? No he revisado. Bueno, si le decimos a la maestra que nos explique por el grupo. Sí, también pienso eso. Ah, bueno, pues le podemos mandar mensaje en el grupo a ver qué dice. Bueno, hay que esperarnos unos 2 minutos más por si se conecta, porque si no vimos si se conecta, pues no.
Pues ya se fueron todos. Pues ya le preguntaron por el grupo. Muy bien, pues